La celulosa es el polímero orgánico más abundante del mundo y es el principal componente estructural de la mayoría de las células vegetales. Se utiliza para fabricar muchas cosas que usamos a diario, como ropa, papel e incluso envoltorios de celofán. El polímero de la celulosa es una larga cadena de unidades individuales de glucosa. Por sí misma, la glucosa suele ser más fácil de digerir, pero la forma en que están conectadas las unidades de glucosa en la celulosa hace que a muchos mamíferos les resulte muy difícil descomponerla. En la producción de celofán y rayón, que es básicamente una fibra de celulosa regenerada a partir de diversas fuentes, es necesario disolver primero la celulosa. Hay varios disolventes capaces de disolver la celulosa, pero creo que el reactivo de Schweitzer es probablemente el más fácil de hacer. El reactivo de Schweitzer es un complejo que se forma mediante hidróxido de cobre y amoníaco, y cuando éste se encuentra en agua es capaz de disolver la celulosa. Lo que necesitamos para hacer el reactivo de Schweitzer es hidróxido de cobre, que hicimos en un video anterior, y amoníaco líquido, que también se conoce como hidróxido de amonio. Algo desafortunado que descubrí es que es muy importante usar hidróxido de amonio concentrado porque el que viene diluido que se encuentra como limpiador en las tiendas no funciona muy bien. Además de los ingredientes necesarios para fabricar el reactivo de Schweitzer, también necesitamos una fuente de celulosa como papel o algodón. Para empezar, vertí unos 100 mililitros de amoníaco líquido en un vaso de precipitados. Después vertí directamente en el amoníaco líquido unos 2 gramos de hidróxido de cobre. Pueden ver que al principio es de un bonito color azul claro, pero a medida que removemos y el hidróxido de cobre se disuelve, poco a poco se va oscureciendo. Al cabo de unos minutos, casi todo el hidróxido de cobre se disolvió y quedó una bonita solución azul oscura. Lo que ocurre aquí es que el hidróxido de cobre forma un complejo azul oscuro con el amoníaco líquido. El complejo que se forma, de hecho, el complejo de Schweitzer, y su nombre químico es hidróxido de tetramín cobre. Ahora estamos listos para probar su capacidad para disolver la celulosa, y para ello lo probé en un poco de algodón. Intenté sumergir un poco y dejarlo ahí un rato para ver cuánto se disolvía y pueden ver que no pasaba demasiado. Una cosa que hay que tener en cuenta es que, aunque la solución es capaz de disolver la celulosa, no lo va a hacer súper rápido. No va a ser como si disolvieran algodón de azúcar en agua. En teoría, si mantenía el algodón aquí durante unos minutos, la parte sumergida terminaría por desaparecer, pero acabé dejándolo caer todo. Pueden notar que se ve un poco agitado al revolverse. Es porque la barra de agitación está golpeando el algodón mientras da vueltas. Sin embargo, al cabo de unos minutos, el algodón debería disolverse por completo y la agitación debería volver a la normalidad. Para la cantidad de reactivo de Schweitzer que hice, debería poder disolver unos 2 gramos de celulosa y hasta ahora solo había puesto alrededor de 1. Para tratar de disolver la mayor cantidad posible de celulosa, eché otra bola grande de algodón y con esto debíamos acercarnos a la saturación. Tras unos minutos de agitación, todo se disolvió y pueden ver que quedó una solución bastante viscosa. El siguiente paso es precipitar la celulosa y para ello, succioné un poco de la solución en una jeringa. La solución era muy viscosa y había pequeños trozos de celulosa flotando, por lo que succionarla con la jeringa fue bastante pesado. En fin, al final conseguí una cantidad bastante decente y decidí que con eso estaba bien. Precipitar la celulosa es muy sencillo. Todo lo que hay que hacer es inyectarlo en una solución ácida diluida. En realidad no importa demasiado qué ácido utilices, una solución al 10% de ácido clorhídrico, ácido nítrico o ácido sulfúrico funcionan igual de bien. Así que una vez listo, empecé a inyectar mi solución de celulosa en ácido clorhídrico al 10%. Se puede ver que en el momento en que toca el ácido, la celulosa se precipita. Una vez que salió todo de la jeringa, lo removí con una pipeta de vidrio y se puede ver que quedaron varias hebras de celulosa. La celulosa se precipita porque el ácido clorhídrico reacciona con el amoníaco y esto destruye el complejo reactivo de Schweitzer. Mientras se vea este color azul significa que hay reactivo de Schweitzer presente y queremos agitarlo hasta que desaparezca todo o casi todo el color azul. Tras unos minutos de agitación, deberían quedarnos fibras de celulosa casi blancas.
Hice más reactivo de Schweitzer para probar la disolución de distintas fuentes de celulosa como el papel. Tomé papel blanco genérico para impresión, lo rompí en trozos pequeños y lo eché en el reactivo de Schweitzer. Al principio, cuando añadimos el papel, no se disolvía. De hecho, tardó bastante en disolverse todo. La razón principal es que, en comparación con las bolas de algodón, la superficie del papel es mucho menor, por lo que tarda mucho más en disolverse. Pero al final, igual que el algodón, todo se disolvió y estaba listo para precipitarlo. Se me ocurrió un método mucho más inteligente y obvio para introducir el líquido en la jeringa, esta vez simplemente lo vertí. En fin, una vez listo, igual que antes, lo inyecté en una solución de ácido clorhídrico al 10%. Observen que de hecho se parece bastante a cuando disolvimos el algodón. Hay un montón de espaguetis de celulosa. Como antes, agité todo hasta que obtuve fibras prácticamente blancas y casi todo el reactivo de Schweitzer se había neutralizado. Lo dejé de lado un momento y pasé a mi siguiente prueba en la que intenté disolver algo de ropa. Corté una tira de una camiseta 100% de algodón, la corté en pedacitos y los eché al reactivo de Schweitzer. Tardó mucho en disolverse y tuve que dejarlo toda la noche. Cuando se disolvió todo, lo puse en una jeringa como antes y lo inyecté en un poco de ácido clorhídrico al 10%. Esta vez, sin embargo, fue interesante que no se formaron hilos de celulosa como en los ejemplos anteriores. Creo que esto se debió a que, para disolverlo, todo tuve que dejarlo toda la noche y las condiciones alcalinas empezaron a desmenuzar el polímero de celulosa. Así que, en lugar de obtener las bonitas y largas fibras de celulosa, quedaron unas muchas más pequeñas y cortas. Al verter lo que quedaba en el vaso de precipitados, se puede ver que es un material esponjoso sin fibras muy largas. Después de dejarlo reposar un rato en el ácido y removerlo de vez en cuando, quedó un montón de pelusilla blanca. Filtré la celulosa con un filtro de café y un embudo. Después de filtrarlo todo, puse la celulosa a secar. Como prueba final, intenté ver si podía disolver un poco de aserrín fresco. Puse un par de gramos de aserrín y, en teoría, debería tener un 50% de celulosa. Al igual que con la ropa, tardó mucho en disolverse, así que lo dejé toda la noche. Además, como solo tiene un 50% de celulosa, quedó mucho material sin disolver. Luego, como en las veces anteriores, lo puse en la jeringa y lo agregué en una solución ácida. La celulosa que utilizamos era aserrín y no fibras largas, y además reposó en una solución alcalina toda la noche, por lo que las partículas de celulosa eran realmente pequeñas. No tenía suficiente ácido para neutralizar todo el amoníaco, así que tuve que añadir un poco más de HCl. Una vez que añadí el ácido, removí y lo dejé asentarse. Se puede ver que hay pedacitos muy pequeños de celulosa flotando. Al dejarla reposar, los trocitos flotaron lentamente hasta la superficie de la solución. Cuando miramos el fondo de precipitados en el que lo disolví, vemos que quedó mucho material sin disolver. Al igual que antes, para separar la celulosa la pasé por un filtro de café. Una vez filtrado todo, dejé secar una celulosa color marrón sucio. Como última prueba, preparé un poco de reactivo de Schweitzer fresco, donde disolví un poco de algodón y lo vertí sobre un vidrio de reloj. Lo que quería probar aquí era ver qué quedaba si dejaba que la solución se secara por completo. A medida que la solución se evaporaba, también lo hacía el amoníaco y nuestro complejo reactivo de Schweitzer se deshacía lentamente. Por eso, cuando todo se secó completamente, quedó una mezcla íntima de hidróxido de cobre y celulosa. Para separar la celulosa del hidróxido de cobre, lo añadí a un poco de agua y luego vertí un poco de ácido clorhídrico. El hidróxido de cobre debería reaccionar con el ácido clorhídrico para formar cloruro de cobre soluble, y la celulosa no debería verse afectada. Después de añadir un poco más de ácido clorhídrico y de remover todo, nos quedó una solución ligeramente verde de cloruro de cobre con celulosa flotando alrededor. Separé la celulosa por filtración al vacío, la lavé con un poco de agua y luego la puse a secar sobre un papel.
Esto fue una bola de algodón, pero ahora tenemos un montón de polvo de celulosa. Lo pasé a un pequeño frasco para guardarlo y no sé muy bien qué haré con él, pero supongo que en el futuro podría ser útil. En una hoja de papel dispuse las muestras secas de celulosa que obtuve de cada fuente. Algunas tienen un color verdoso debido a la presencia de cloruro de cobre y todas son bastante quebradizas. El hecho de que todavía están ligeramente verdes es evidencia de que claramente no lavé bien la celulosa y algunos restos de ácido clorhídrico pudieron haber causado que la celulosa se volviera tan quebradiza como se ve aquí. Sin embargo, creo que aunque lavara todo el ácido, el producto seguiría siendo bastante frágil. Al final podemos ver que sí obtuve un poco de celulosa de la madera, pero es bastante marrón e impura. De cualquier modo, no pensaba fabricar ningún producto de rayón, sino que me interesaba mucho la idea de disolver la celulosa. Nuevamente quiero agradecer a todos los que me apoyan en Patreon. Y recordarles que mis benefactores tienen acceso 24 horas antes de que los publique en YouTube. Y todos los que apoyan con $5 o más por video reciben su crédito al final como ven aquí. También me gustaría reiterar que solo cobro a los mecenas por los videos largos y detallados, y que los cortos no se cobran a nadie, todos los reciben gratis. En fin, eso es todo por ahora. No estoy seguro al 100% de cuál será el próximo video, pero probablemente se publique a finales de esta semana.